Reina Valera lo titula La culpabilidad del hombre. Amén. Entre comillas, la ira de Dios. Romanos 1:18. Vamos a leer solamente ese versículo y tomamos asiento. Dice así en el nombre de Jesús: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tome asiento, mis hermanos. Vamos a estar atento, tu pluma, tu libreta, para que apuntes todos los versículos que vamos a estar hoy citando. Son muchos, pero intentaré irme lo más rápido para terminar el tiempo, para terminar este capítulo de una vez. Ok, mi hermano. Entonces dice, voy a estar apoyándome con Reina Valera versión contemporánea. Sígueme con tu vista, voy a estar mencionando los versículos. Estamos en el 18. Dice así en el nombre de Jesús: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Esa frase, mi hermano, la ira de Dios no corresponde a una explosión impulsiva de enojo dirigida a personas que no sean del agrado de Dios. Muchas veces esa es la idea, hermano, que mucha gente en el mundo tiene, que esto nada más es como un impulso de Dios. O sea, que si le gusta, Él te bendice, pero que si no le gusta, ¡pum!, sale su impulso y entonces maldice. Y no, hermano, no es de esa manera. Es la respuesta ecuánime y determinada de un Dios de un Dios justo, eso cabe mencionarlo, de un Dios justo en contra ¿de quién? Del pecado. Esto es muy importante, mi hermano. Dios no tiene su ira dirigida hacia las personas, sino al pecado. Y eso es una grandísima diferencia. No es lo mismo cualquier persona que el pecado. Muchas veces cuando nosotros señalamos alguna práctica que no es bíblica, alguna práctica que no es de edificación o que es extra bíblica, de repente empiezan a dirigirse hacia nosotros como de que esto, de que somos legalistas, de que aquello, el otro. No, hermano, hay que aclarar siempre que nosotros estamos dirigiendo la palabra, ahora sí que el espadazo de la palabra de Dios, hacia el pecado, hacia la práctica, no hacia la persona. La pregunta es, ¿por qué la persona se ofende? Porque está practicando tal vez ese pecado. Por eso se ofenden, ¿a poco no? Amén. Salmos 2:5 dice: pero ya enfurecido les habla y con su enojo los deja turbados. Por otra parte, el versículo 12 de ese mismo capítulo del libro de los Salmos dice: ríndanse a los pies de su Hijo, no sea que Él se enoje y ustedes perezcan, pues su enojo se enciende de repente. Bienaventurados son los que en Él confían. La ira de Dios, mi hermano. Salmos 45:7 dice: porque amas la justicia y odias la maldad. ¿Quién está hablando a quién? El salmista le está hablando, se está dirigiendo al Señor y le dice: porque amas la justicia y odias la maldad. Tu Dios, te ha ungido como rey, ha derramado en ti el perfume de alegría, te eligió a ti y no a tus compañeros. Porque es que tú tienes que tener tu identidad bien clara, hermano. Tienes que sentirte bien contento y bien tranquilo con lo que tengas, porque Dios te eligió a ti. Que canta, Dios te eligió a ti. Que el que predica, Dios te eligió a ti. Que el que está sentado en las bancas, Dios te eligió a ti, mi hermano. ¿Por qué? Afuera hay muchas personas que pudieran estar aquí, pero la cosa es que no están. Tú estás en la casa del Señor. Gloria a Dios. Simplemente porque Él te eligió. Y está tremendo, mi hermano. Está tremendo. Vamos a seguirle, porque son muchos versículos y no los voy a alcanzar a leer todos. Si quieres apuntarlo, mi hermano, Salmo 76, 6, 7, Salmo 78, 49 al 51, Salmos 90, 7, 9, Isaías 51, 17, Jeremías 25, 15 al 16, Juan 3, 36, Romanos 9, 22, Efesios 5, 6, Colosenses 3,
del 5 al 6. Ahorita se va a quedar grabada, mi hermana, la predicación, para que lo hagan. Nada más así como que de pasadita las pasamos, pero se queda grabado y ya lo pueden checar. Poderoso es el Señor. Voy a leer solamente Efesios 5:6. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. ¿Te has dado cuenta que muchos tienen esa idea cuando escuchan la ira de Dios? Que dicen, no, es que tu Dios es castigador. No, es que muchos dicen, no, es que tenemos que ir con Dios porque Dios castiga. No, no te va a castigar, que es lo que nos enseñan en la religión popular. Si no haces esto, si no sigues los dogmas, si no sigues las tradiciones, entonces ¿qué? Dios te va a castigar. Y mucha gente viene, ¿para qué? Para no ser castigados. Y hay muchos que dicen, no, claro que no, Dios no castiga. Entonces, vamos a seguir y vamos a ver si es cierto o no es cierto. Entonces dice, la ira de Dios se revela. Esa palabra se revela, mi hermano, la definición más precisa es esta, es revelada de manera constante. Entonces, ¿cómo diría la traducción más correcta? La ira de Dios se revela, es revelada de manera constante. Poderoso es el Señor. En esencia significa la palabra. O sea, ¿qué quiere decir se revela? Revelada. Quiere decir esto: descubrir o hacer visible o dar a conocer. ¿Cómo sonaría entonces? La ira de Dios se descubre, o sea que es descubierta, que se puede ver. Se hace visible, podría decir, o la ira de Dios se da a conocer. ¿Por qué sería injusto que Dios nos condenara o que Dios nos castigara o que recibiéramos castigo sin saber cuáles son las reglas? ¿Verdad? Sin embargo, ¿qué dice? La ira de Dios es hecha visible, es dada a conocer. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que le molesta a Dios? ¿A poco no? Dios revela su ira de dos maneras. Una es indirecta y la otra es directa. La indirecta es mediante las consecuencias naturales de transgredir su ley universal. Esto es bien sencillo. Todo el mundo conoce los 10 mandamientos. ¿Cuál es parte de la ley universal? Inclusive dentro de la ley aquí en esta tierra, ¿cuál es? Si tú robas, estás transgrediendo la ley. ¿Y qué es lo que trae? Hay un castigo, hay una consecuencia. ¿Qué es lo que pasa con el pecado? Exactamente lo mismo. Cometemos pecado y hay una consecuencia, hay un castigo. Por ejemplo, es tan sencillo, dice que es mediante las consecuencias naturales. Por ejemplo, ¿te has preguntado por qué, de dónde vino el SIDA? Muchos dicen, no, ¿qué viene de esto? Es tan sencillo, hermano, viene del pecado. ¿Cuál es el pecado? La fornicación, el adulterio. De tanto abuso de ese pecado, ¿qué pasó? Tiene una consecuencia. Ay, es que Dios, ¿por qué permite? No, es que eres tú el que está pisoteando la ley de Dios. Pero es que, ¿quién sabe? Por eso ponte a estudiar. Date cuenta, mi hermano, que muchos de los reclamos de las personas de allá afuera vienen a raíz de la ignorancia. Vienen a raíz de que no conocen al Señor, de que no saben de Dios. Para ellos solamente es Dios, es una figura, es un personaje que ellos mismos se imaginan. Algunos como la lámpara maravillosa, es el genio, les cumple lo que quieran. Algunos es un Dios sanador, puro sanador, es un Dios, no sé, de muchas maneras, pero no desconocen ni ignoran de lo que es el Dios, el creador de los cielos y de la tierra. De esa manera podemos diferenciar al Dios que ellos creen que es Dios, con letra minúscula, del Dios con letra mayúscula, que es el que creó los cielos y la tierra, del Dios de la Biblia. Amén. Poderoso es el Señor. Entonces, la otra esa es la manera indirecta. O sea, de que tú le echas la culpa a Dios, pero es que tú atraes las consecuencias malas por lo que haces, de la manera que te diriges. Y la otra manera, mi hermano, que viene la ira de Dios, es la manera directa. Porque muchas veces dicen, no, Dios no castiga, Dios es amor, Dios es bien bueno. Y sí, es amor, Dios es bien, es más que bueno, es toda bondad. Pero
fíjate cómo es esta, cómo viene la ira de Dios, hermano. De manera directa, por medio de su intervención personal. O sea que directamente Él aplica su ira, lo hace hacer cosas. El registro del Antiguo Testamento, desde la sentencia impuesta a Adán y a Eva hasta el diluvio universal. ¿Cómo es directo? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? No coman, se va a escuchar feo, traguen de lo que quieran, pero no coman, no traguen del que está ahí. ¿Y qué hicieron? Por lo que sea, Dios les dijo claro que no y no. ¿Alguien sabe cómo se dice no en hebreo? Bueno, no en hebreo, no en inglés, no en alemán, no en cualquier idioma. En español es no. ¿Por qué nosotros no entendemos algo como que no es no? Y si vas a la raíz griega, a la raíz hebrea, te vas a dar cuenta que no quiere decir no. Que no hay pautas, no hay paréntesis, no hay nada. ¿Por qué Adán y Eva? El punto es que lo hicieron. ¿Qué pasó? De manera directa, Dios mandó al ángel ¿a qué? A que desalojaran el lugar de gloria que teníamos ahí. Ay, pero es que yo no soy eso, el otro. No, hermanos, y de muchas maneras, y desde chiquitos pecamos. Desde niños. Ay, no, hermano, ¿cómo cree que los niños pecan? Hermanos, y los niños son bien chantajistas. Yo veo a mi chamaquita cómo es ahí de manipuladora. Tienen que complacerla para que esté contentita. No, ella tiene que estar tranquila. Pero son de manipuladores los niños. Y eso, ay no, pero es que ellos los cuida Dios y los cuida Dios. Pero aún así están pisoteando las cosas, más cuando ponen a hacerse berrinche. Están pecando delante de Dios, ¿tú lo sabías? Porque hay un mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y esa palabra, honrarás, tiene un significado tan extenso. Y yo no puedo ver que diga, honrarás a tu padre y a tu madre, hijo, solamente de 15 en adelante. No, claro que no. Inclusive a veces los bebés pecan delante de Dios. ¿Cómo vamos a decir nosotros que no, es que esto lo fui aprendiendo con el tiempo? No, hermano, en realidad no. Ahora, dice que hasta el diluvio. ¿Qué pasó en el diluvio? ¿Por qué vino el diluvio, hermano? Ay, no, es que si yo no. Dios avisó por medio de Moisés, de Noé, que iba a venir la destrucción si el pueblo no se arrepentía. ¿Y qué hicieron? Se reían. ¿Qué es lo que va a pasar cuando Cristo venga? ¿Qué es lo que va a pasar cuando Dios mande el fuego del cielo? Y que digan, pero ¿por qué Dios permite? En todo momento está avisando. Porque cada uno de ustedes predica la palabra, ¿verdad? Cada uno de ustedes les avisa, ¿verdad? Y les dice, prepárate porque las cosas se van a poner color de hormiga. Hay otro punto, hermano, otra manera directa, así como que no te queda así. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? ¿Quién fue el que mandó a desalojar a Adán y Eva? ¿No pagaron la renta? ¿Quién fue? El Señor. Fue directamente el que lo hizo. ¿Quién fue el que mandó la lluvia hasta que se llenó el mundo? Fue el Señor. ¿Qué pasó con Sodoma y con Gomorra? Ya quieren echar pegue hasta con los ángeles. O sea, ya una perversidad tan grande. De repente hoy ves los hombres. Yo me acuerdo que antes, cuando estábamos chamaquitos, íbamos a la escuela y nos abrazábamos así de amigos, sin nada de maldad, sin nada de perversión. Y ahora ya los ves, hermano, ya es tremendo, porque ya son novios. Ya son tantas los tipos de relaciones, ya no es la relación de hombre con mujer. Antes se hablaba de la unión libre, ahora ya no se habla ni de unión libre, hermano, se hablan de cosas perversas. Me estaba enterando de una relación que ahora se va a poner de moda, hermano, porque se va a poner, que ahora se juntan o se casan, pero cada quien vive en su casa. Yo no sé qué tiene el ser humano en la cabeza, ¿verdad? Pero se ofenden cuando hablamos la palabra de Dios. Que no, que somos juzgadores, somos jueces, santos el Señor. ¿Qué pasó? Pues el Señor directamente de su mano santa mandó fuego del cielo y acabó con esa ciudad. Poder
Poderoso es el Señor. Entonces desde el fuego y azufre que destruyó por completo a Sodoma y a Gomorra, hasta el cautiverio de Babilonia. ¿Por qué tuvieron que salir los israelitas de lo que el Señor les dio? ¿Por qué a veces nosotros somos despojados de tantas cosas? ¿Por qué a veces perdemos? A veces no recibimos bendiciones por desobedientes, por pisotear la ley de Dios. Porque pues, le damos poquito nada más una alabanza en cualquier lugar. Entonces, tuvieron tremendo los versículos de los hermanos, Dios está diciendo, de labios, no de tu corazón. Que no lo hagas, como dijo Isaías, por mandato de hombre, hazlo porque lo sientes. Pero ¿cómo vas a poder ofrecer una alabanza así? Conociendo más de Él, entrando en comunión con Él, anhelando al Señor. ¿A poco no? Amén. Poderoso es el Señor. Entonces el cautiverio, fíjate, en Babilonia presenta evidencias claras de esta clase de intervención directa del Señor. ¿Por qué? Cuando el pueblo de Israel de repente tenía al Señor, gracias Señor, y esto y lo otro, pero de repente se iban con los ídolos, que decía que el Señor los dejaba. Simplemente. Vamos a seguirlo viendo. La revelación más gráfica de la ira y el odio santos, eso hay que decirlo, porque no es igual la ira y el odio del Señor que el odio y la ira de nosotros. La de nosotros siempre tiene algún tipo de manipulación o algún tipo de conveniencia, pero la de Él no, porque Él es santo. Entonces, la ira y el odio santos, los dos, de Dios en contra de ¿quién? ¿Del pecador o del pecado? Del pecado. Dios ama a su creación. Entonces, ¿por qué los manda al infierno? Por el pecado, porque aman más el pecado que a Dios. Por eso. Y ni siquiera los manda. Él simplemente les da a escoger. Ay, pero es que libre albedrío. Bueno, el libre albedrío sigue mandando y llevando personas al infierno. Amén. Poderoso es el Señor. Entonces, en contra del pecado se encuentra, mi hermano. ¿Y sabes cuál es el ejemplo más grande de esto? De que Dios tiene odio e ira y la derramó y la derrama sobre el pecado. Y es aquí donde el sacrificio de Jesucristo se hace más grande. ¿Por qué? Porque en Él derramó su ira. ¡Ay! Señor, permítele a mis dos hijos que se siente uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Ay, Señor, no sabe lo que dice estos humanoides, cada cosa que se les ocurre de haber dicho el Señor. A ver, es que no saben lo que están diciendo. ¿Pueden beber de la misma copa de la que yo bebo? Sí. Bueno. Por eso los corretearon y murieron como murieron los apóstoles. ¿Por qué? Porque era la copa de la ira de Dios. ¿Y dónde? Ya lo hemos explicado en las predicaciones, cuando hablamos del sacrificio, la sangre de Cristo, cuando hablamos de todo eso, que en Él recayó todo el pecado y de qué manera Dios dejó caer su ira sobre su Hijo. ¿Pero era sobre su Hijo? No, era sobre el pecado. Que Cristo estaba ahí, ¿para qué? Para evitarnos a ti y a mí tantísimas cosas, mi hermano. Por eso bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quitémoslo. Gloria al Señor. De la obra, quitémoslo del Evangelio, no hay nada. Así de sencillo. Poderoso es el Señor. Entonces, eso se puede ver como ejemplo, mi hermano, del derramamiento del juicio divino sobre su propio Hijo en la cruz. Así de sencillo. Ese es el Evangelio. Pero qué tantas cosas no meten hoy, ¿verdad? Así de sencillo, hermano. Y de esa manera, toda la gloria es para Cristo. Todo es para Cristo. La honra, la alabanza, la adoración. Sí, Señor. Poderoso es el Señor. Entonces, Dios tiene tipos de ira, hermano. ¿Te has preguntado, habrá tipos de ira? Bueno, sí hay tipos de ira. Por ejemplo, la primera ira es la ira eterna. Está tremenda. La ira eterna, la cual se expresa en el infierno. O sea, la ira de Dios. ¿Quiénes están ahí? Todos aquellos que no quisieron de Dios, prefirieron al pecado, lo abrazaron y ahí se van a ir. ¿Por qué? Por decisión propia, voluntaria. Le van a echar la culpa al diablo, así como el diablo les echa la culpa a ellos.
Y van a decir que el diablo me dijo, el diablo me echó. Pero cuando vean las grabaciones se van a dar cuenta de que el diablo nunca le agarró la mano, nunca lo llevó de la manita para cometer el pecado, sino fue él mismo. Comenzó en su mente, pasó a su corazón, y de su corazón, ¿qué dice la Escritura? Se hizo obra. La segunda ira, la ira escatológica, que corresponde al último y gran día del Señor. ¿Qué va a pasar, mi hermano? Dice que va a caer fuego del cielo otra vez y va a quemar todo lo que está aquí. Poderoso es el Señor. El tercer tipo de ira, hermano, es una ira de cataclismo. ¿Cómo es esto? Es como el diluvio y la destrucción de Sodoma y de Gomorra. O sea, así va a ser, mi hermano. Primero, que hay un día. Esa es la escatológica. Y segundo, de qué manera, como a Sodoma y a Gomorra lo va a consumir todo el fuego del Señor. Yo a veces me pongo a ver, cuando veo videos, voy por el centro donde trabajo, yo veo los grandes hoteles, las grandes construcciones, y yo digo, wow, Señor, ¿cómo se ha levantado todo desde tus tiempos que no había nada de esto? ¿Y cómo llegará el día que lo va a quemar todo? Digo, no cabe duda que tú eres poderoso, Señor. Amén. ¿Tampoco no? La cuarta ira es la ira de consecuencias, que corresponde al principio de la siembra y de la cosecha. ¿Puedes entender eso? Todo lo que hagas va a tener una repercusión, buena y mala. Pero en este caso estamos hablando de la mala, la ira de Dios. Rechazas al Hijo de Dios, rechazas a su Hijo, ¿qué va a pasar? El pecado más horrible de todos, rechazar al Hijo de Dios. ¿Qué estás sembrando? Eso vas a cosechar. Te burlas del Evangelio, vas a cosechar lo que estás sembrando. El quinto tipo de ira, mi hermano, es la ira del abandono, que consiste en quitar. Esto es bien interesante y lo vamos a ver a detalle mientras vayamos transcurriendo en el estudio de esta carta. La ira del abandono, ¿a qué se refiere? Se refiere a que consiste en quitar todos los frenos morales y dejar que las personas se desboquen en sus propios pecados. Y eso ya se está viendo ahorita. No quieren de Dios, no quieren seguir a Dios, no quieren escuchar a Dios, ni nada. Que los ha dejado, los ha entregado en sus deleites pecaminosos. ¿Qué está sembrando? Le apliquemos todo esto. ¿Qué está sembrando el hombre que se besa con un hombre? Ira de Dios. ¿Y qué hace Dios? Mira, es que así no es la cosa. Dios hizo una mujer y un hombre. No, yo quiero, déjame a mí, no me estás criticando, no, el único que me puede juzgar es Dios. No tienen idea de lo que están diciendo. Si yo lo juzgo, yo le puedo enterrar una espada, un cuchillo, cortar en pedacitos, como los narcotraficantes. Pero no tiene idea de lo que dice. Solamente Dios me puede juzgar, pues ese puede matar tu alma, y de hecho lo hace. ¿Verdad? No tienen idea de lo que están diciendo. ¿Por qué? Por eso digo que lo que está allá afuera, todo viene a raíz de la ignorancia de la palabra de Dios. Sí, amén. Poderoso es el Señor. ¿Y qué es lo que está pasando? Los deja que le den vuelo al rato. Ay, tengo SIDA, por favor, ora por mí. Pero quieren que Dios los haga del SIDA, pero no quieren dejar su vida pecaminosa. Ojalá que aunque sea así sidosos, todos gonorrientos, como sea, pero que vinieran a Dios y dijeran, no importa lo que pase conmigo, pero que Dios me perdone por lo que he hecho, buscando entregarle su vida a Dios, ¿verdad? Pero no quieren eso, quieren ser sanados para después seguirle dando bueno a la gente, como se dice. He visto que ahora personas se sienten perros, se sienten animales. ¡Qué tremendo! Pero el hombre va evolucionando, va de mal en peor. Los deja, hermano. No, mira, tú no eres perro, fuiste creado y hecho a semejanza de Dios. No, yo soy un perro siberiano, decía por ahí uno. Yo soy una vaca. Y ve los videos en internet, hermano, y ahí están los videos. Se ve ridículo que ahí va uno con la cadena y el otro sintiéndose perro. Y yo así como que, ay, Dios mío. Las lesbianas, tantas cosas que en estos días, que ya me casé con mi perro. O como el que te platiqué de la
que decía que estaba enamorada del muro de Berlín y se casó con el muro de Berlín y tiene su certificado de matrimonio. Imagínate. ¿Qué hace Dios? Los deja. Y ya broso, ya luego les da por frotar machines. Entonces, no, ¿cómo? Imagínate de todo lo que se pierde por rechazar a Dios, por no querer escuchar a Dios. Se pierden de tantísimas cosas. Poderoso es el Señor. Puedes leer, hermano, Salmos 81, 11 y 12 para ejemplo de esto. Y también Proverbios 1, del 23 al 31. Yo solamente te voy a leer uno. Oseas 4:17 dice: Efraín se inclina por los ídolos. Y el Señor dice: déjalo. Fulano, y esto aquí estaba, pero ahora ya anda por allá esto. A veces el Señor va a decir así: déjenlo. ¿Y es lo que quieren? Déjenlos. Ya le dijimos, Señor, que deje de hacer esto, que no siga tomando, que ya no esté viendo cochinadas, teniendo su esposa al hermano fulano, y déjalo. Va a venir la ira de Dios, la vergüenza. Está tremendo, mi hermano. Por eso la columna vertebral aquí vamos a ver a detalle lo que es el Evangelio. Aquí se describe una quinta forma de ira en el abandono divino de los impíos, que ha continuado durante toda la historia para que entretengan todos sus pecados con las consecuencias debidas. Eso lo vamos a ver más adelante en Romanos 1, 24 al 32. Después dice, mi hermano, una palabra que también dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿A qué se refiere con impiedad? Esto indica una falta de reverencia. ¿Qué es reverencia? Respeto. Indica una falta de respeto, de devoción. Fíjate hasta dónde recae esto, hermano. De devoción. No debemos nosotros. Por eso fíjate lo que el Señor nos habló. Que no andemos adorando nada más de labios, y que no andemos adorando nada más porque es el tiempo de la adoración, porque así lo puso el hermano Juan Carlos, el hermano Patricio, el hermano. No, que adoremos porque Dios merece que le adoremos. Amén. Gloria al Señor. Fíjate lo que está diciendo la palabra. Entonces dice, impiedad, dice falta de respeto. Por eso tenemos que tener cuidado. Que los teléfonos suenen, es una falta de respeto que estén sonando los teléfonos en hora de culto. Sencillito, mi hermano, ponlo en vibración. Que se oiga todo, cualquier tipo, es una falta de respeto, mi hermano. Falta de devoción. Yo entiendo que el cuerpo está cansado, hay veces que es cansancio. Hay veces que el enemigo está diciendo, duerme. ¿No? Pero ¿qué es lo que haces tú, hermano? ¿Le das rienda o estás peleando con eso? A mí también me han dado sueño, hermano. Yo no digo que no, más cuando ando también como desvelado, cansado. ¿Pero qué? Ahí estoy con los ojos así. Pero le echo ganas, hermano. No digo, no me vas a vencer. Cuando menos me doy cuenta, hermano, ya se fue. Y ya así como que ya. ¿Qué quiere decir? Era una pelea. Pero también tú puedes estar desvelado, el cansancio del trabajo, eso es normal, hermano. Pero la cosa es cómo tú contrarrestas eso. Está tremendo, ¿verdad? Oh, Señor Jesús. Fíjate lo que dice entonces: falta de reverencia, falta de devoción y culto sincero al Dios verdadero. Y eso se echa de ver bien fácil, mi hermano. ¿Cómo dan culto en un concierto a Satanás? ¿A poco no brincan, saltan, se desgañotan y todo eso? ¿Por qué nosotros no queremos darle culto hacia el Señor? Ahora yo entiendo que a veces tal vez no conozcan la Escritura o están conociendo, pero cuando nosotros ya somos conocedores de la Escritura tenemos razones de sobra, hermano. Pero aquí entran dos cosas. ¿Qué tal si no están cantando cantos bíblicos? Están cantando cantos que nada más te pegan en el corazón, pero no te están hablando de Dios. Entiendo por qué no derrames todo tu ser en alabanza. Pero si los cantos te están hablando de la palabra de Dios, tienes razones de más, hermano, para decir gloria a Dios y para cantar con todas tus fuerzas. Por eso la importancia de los cantos bíblicos.
porque si no, ahí habría algo, hermano. Sin embargo, gloria al Señor Jesucristo. Una relación defectuosa con Él. ¿Te imaginas, por ejemplo, cómo sería entre los esposos que se hablan por teléfono y de repente el teléfono se corta, no se entiende? Es una relación defectuosa, una comunicación defectuosa. La cosa es de que yo creo que con Dios no hay un celular defectuoso, no hay línea, no se va la luz, no falla el wifi. Con Dios todo es perfecto. ¿Por qué entonces nosotros le ofrecemos una relación defectuosa? O sea, es algo así, mi hermano, como de que tú le marcas al Señor, ring, y contesta al Señor, y de repente, ¿qué pasó, hijo? Señor, y empiezas con la pedidera antes de darle gracias. Señor, te doy gracias, Señor, concédeme esto, dame aquello, Señor, ¿qué? Y empiezas con la pedidera, y de repente el Señor te dice, oye, pero es que tienes que dejar este pecado. Perdón, no te escucho, ya no sirve. Es una relación defectuosa. Que te hagas como que no. Ay, Señor, como que se está cortando la llamada, ya no está, el wifi ya no sirve. Es una relación defectuosa. ¿Por qué? No pasa nada, pero tú está borrada. Poderoso es el Señor. Amén, amén. Dice, por ejemplo, Judas 1, 14 y 15. Dice, acerca de ellos profetizó también Enoc, el séptimo en orden a partir de Adán, y dijo, ahí está diciendo quién es ese Enoc, porque hay dos Enocs. Miren, el Señor viene con sus miriadas de santos. Poderoso es el Señor. Ese es el 14. El 15 dice, viene para juzgar a todos y condenará a todos los impíos por todas las malas obras que en su impiedad han cometido y por todas las insolencias que los pecadores e impíos han lanzado contra él. ¿Más claro? No se puede decir, mi hermano. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que no han querido. Poderoso es el Señor. Después dice, mi hermano, contra toda impiedad e injusticia. Esa palabra injusticia, ¿a qué se refiere? Esto se refiere al resultado de la impiedad. Es injusticia la impiedad. Una falta de conformidad al carácter. Y eso está tremendo, hermano, porque la palabra está hablando. Una falta de conformidad al carácter y la ley de Dios en pensamiento, palabra y hecho. Tú vas y les predicas el evangelio, les hablas algo de lo que estén haciendo, simplemente les hablas de la palabra de Dios y ¿qué? No estoy de acuerdo. Nada los tiene contentos, pero háblales del pecado, háblales que aún así Dios los va a bendecir, contentísimos. Y las iglesias llenas. Amén. Sin saber, ignorando que muchos que van a esas iglesias no porque tengan nombre de evangélica cristiana, quiere decir que sea evangélica cristiana. ¿Verdad? Y eso está tremendo, eso es triste, hombre. Leyes de hombres, reglas puestas por el pastor, por los líderes, pero ahí va la borregada a seguirlo todo, pisoteando la ley de Dios. Se les olvida de lo que dice el Dios de la iglesia, el Dios de ese pastor. Poderoso es el Señor. Amén. Y continúa diciéndole, hermano, que dice injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Están en problemas, hermano. ¿Cuántos no hacen y deshacen? Ahí viene el curita con toda su banda y vienen a pegarle a los para que no se predique la palabra de Dios. ¿Qué tantas cosas no hace la abuelita para que no se predique la palabra de Dios? ¿Verdad? ¿Qué tanto hace la familia para que no se predique, los vecinos, para que no se prediquen la palabra de Dios? Hay veces que ahí en Casablanca, pues allá hay techito, ¿han escuchado que a veces avientan piedras? Es desagrado, protestan. Poderoso es el Señor. Entonces, detiene la verdad, dice, aunque la evidencia
proveniente de la conciencia, porque esa es la que te hace hacer lo bueno o lo malo. La creación y la palabra de Dios es irrefutable, o sea que no tiene contra. Lo que la palabra de Dios dice, no, es que a mí no me gusta porque parezco robot. No, hermano, tú tienes la libertad de hacerlo todo. Simplemente Dios nos está enseñando a vivir la vida que Él diseñó, la vida que Él hizo desde el principio para nosotros. Y a veces ahí está la respuesta. No, es que yo no entiendo por qué. Pues vete a la Biblia, pero vete desde el principio. No, es que, no, antes de que estuviera Adán y Eva, antes ya había habido dinosaurios y gigantes, y empiezan con muchas cosas. Y sí es cierto. Ya lo hemos estudiado de manera rápida. Alguna vez yo lo expuse, o no sé si fue aquí. Yo expuse por qué la tierra, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ¿por qué estaba desordenada si Dios la estaba creando? Pero bueno, entraremos en ese debate otro día. Pero hay muchos que dicen de eso, y es lo que yo te he dicho. Hay muchos que son hijos de... No, es que así se hizo este universo. Un choque de energías de tierra. Y salió la tierra. Saliste tú. ¿No? Otros dicen, no, es que todos venimos del chango. Tú vendrás del chango porque yo soy hijo de Dios. A mí Dios, con sus manos santas, me volvió. Y me hizo como me hizo, chatito, gordito, güerito, chaparrito, grandote, flaquito, gordito. Así Dios me hizo. Y dirá por ahí, y no me parezco a nadie. ¿Verdad? Poderoso, ya me lo quedé. Entonces dice, es irrefutable, pero los hombres optan por resistir y oponerse a la verdad de Dios. ¿Por medio de qué? De aferrarse a su pecado. Todos los que dicen que no es porque tienen un pecado y están más aferrados a ese pecado porque no quieren dejar ese pecado, que por eso prefieren rechazar la palabra de Dios. ¿A poco no? Dígame. Qué poderosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Poderoso es el Señor. Entonces, tras traducir que la justicia viene y proviene de Dios, un tema que desarrolla con detalle, y lo vamos a ver a lo largo de Romanos, por eso no voy a mencionar los versículos. Pablo presenta evidencias. ¿Quién es el escritor de la carta de los Romanos? Pablo presenta evidencias irrefutables de la pecaminosidad del hombre y subraya la necesidad imperiosa que tiene de esta justicia, la cual solo Dios puede proveer y transmitir. Presenta el caso de Dios contra la persona pagana y religiosa, o sea, no con Y, no, con Y latina, y religiosa, que no es religiosa e inmoral, como son los gentiles, son los de allá afuera, ¿no? Así son. Contra la persona religiosa, porque tampoco no hay religiosos, aleluyos. No, ustedes son fanáticos, tan locos, que tantas cosas no nos dicen. Contra la persona religiosa y moral en apariencia, porque eso es lo que proyecta. ¿Cuántos no vienen así? ¿Cuántos no lo ven y dicen, no, ahora se sabe que es hermano? ¿Por qué? Porque trae su pelo largo y trae su falda larga. Físicamente, pero en el corazón. Porque están quienes le ponen mucha atención a eso, pero hay quienes le ponen mucha atención también al interior. Que digan, no le ponen atención al interior. Y no. Viene a reflejar en tu apariencia lo que eres. ¿A poco no? No, de un árbol bueno no pueden salir frutos malos, ni de un árbol malo puede dar frutos buenos. ¿A poco no? Entonces, ¿cómo sería que un corazón muy santo, pero todo chilafastroso de aquí afuera? Viceversa, ¿no? Muy de traje, pero el corazón sucio de pecado más no poder. Poderoso es el Señor. Entonces, esto concluye, ¿sabes quiénes eran los que? Ahora, mencionamos a los que no religiosos, esos, ¿quiénes son? Los del mundo. Pero está otro tipo, que son los que pelean contra los religiosos y contra los que practican una religión de manera genuina y que son morales en su apariencia. Pero ¿quiénes son esos que son religiosos, que son morales en su apariencia
y que aparentemente aman a Dios. Según la Biblia, ¿sabes quiénes eran esos? Los fariseos, los judíos. Los de allá no saben, por eso están en contra de todo. Pero los que vienen a la iglesia, los que estaban en la iglesia, en las sinagogas, los judíos, ellos eran así. ¿Eran qué? Personas religiosas y morales en su apariencia, porque por dentro estaban sucios. ¿Cómo les dijo el Señor Jesús? Sepulcros, con esa pura palabra, hermano. Sepulcro. ¿Qué hay dentro de la tumba? Huesos de muerto, suciedad, algo que está putrefacto. Tremendo, mi hermano. Y concluye con una demostración de que todos los hombres merecen por igual el juicio de Dios. Lo vamos a ver más adelante. Versículo 19 de Romanos. Para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. O sea, dice, les es manifiesto, dice Reina Valera. Les es manifiesto. ¿Qué quiere decir esto? Dios en su soberanía ha plantado evidencias de su existencia en la misma naturaleza del hombre a través de la razón y la ley moral. Dicen los ateos, no, es que Dios, no, esto yo no lo conozco. Y de repente le matan a su hijo, le roban en su casa. No, es que no debes por qué quejarte, porque si Dios no existiera, entonces eso sería de lo más normal. Eso es lo normal, según las cosas y según tú lo estás haciendo. Si tú quitas a Dios, el robar, matar, violar, todo lo malo, todo lo penado por la ley civil, debe de ser de lo más normal. ¿Quién sería el juez? ¿Quién es el que lo establecería? Fíjate hasta dónde recae y repercute el que digamos, no, que Dios no existe. No existe. Mira, ¿quién puso todo lo que está ahí? El hombre es perverso por naturaleza. Estamos corrompidos. Poderoso es el Señor. Versículo 20. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quiénes? Ellos. Las cosas invisibles. Esta misma es una referencia específica a los dos atributos que se mencionan en este versículo: su eterno poder y su naturaleza divina. Esos son dos atributos de Dios. Después dice, por medio de las cosas hechas. La creación transmite un mensaje claro e inconfundible acerca de la persona de Dios. Ahí te voy a dejar de tarea que leas Salmos 19, del 1 al 8. Te voy a leer Salmo 94, 9. Dice así, mira. ¿Acaso no oirá el que hizo los oídos? ¿Acaso no verá el que hizo los ojos? La creación transmite un mensaje, hermano, por sí sola, y es inconfundible acerca de Dios. Lean también Hechos 14, 15 al 17 y Hechos 23 al 28. Después él continúa diciendo este versículo, su eterno poder, mi hermano. Por lógica es necesario que el Creador, quien hizo todo lo que vemos a nuestro alrededor y lo sustenta todo el tiempo. ¿Tú te has dado cuenta, no te has puesto a pensar qué pasaría si el mar no tuviera límites? ¿Qué es lo que pasa cuando viene un tsunami? Mejor dicho, ¿qué no pasa cuando viene un tsunami? ¿Quién es el que le pone los límites? ¿Quién es el que sostiene las estrellas? ¿Quién es el que mantiene el sol? ¿Qué pasaría si Dios no lo hiciera de esa manera? Todo en desorden, pero decimos un choque de galaxias y que salimos nosotros. No, todo fue finamente planeado y trazado por nuestro Dios. ¿A poco no? Después dice su eterno poder y deidad, es decir, su naturaleza divina, en particular su fidelidad, como dice Génesis 8, 21 y 22. Después, fidelidad, bondad y gracia, como dice Hechos 14, 17. Continúa diciendo, se hacen claramente visibles
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esa palabra, excusa. Dios hace responsables a todos los hombres al no querer reconocer lo que Él les ha mostrado de sí mismos en su creación. Incluso aquellos que nunca tuvieron oportunidad la de escuchar el mensaje del Evangelio han recibido un testimonio claro sobre la existencia y el carácter de Dios, pero la mayoría de ellos han preferido suprimir. Si una persona responde a la revelación que tiene, así sea nada más que la revelación natural, o sea, no algo sobrenatural, sino nada más lo natural, Dios suministrará los medios necesarios para que esa persona que escuche el Evangelio y crea. De repente puedes decir, ay, pero ¿cómo va a condenar a mi tatarabuelito que ni lo conocí? Si ni en el tiempo ni se hablaba del Evangelio. No, sí se hablaba del Evangelio. Pero es que ellos eran católicos. Ahí también se predica. Poco, de manera negligente, poca luz, pero ahí en esas iglesias hay suficiente luz para que alguien se salve. Eso es lo más triste de todo. Que hay suficiente luz para que se salve. Pero ¿qué hacen? No lo aceptan, lo quitan, lo desechan. Por eso no tendrán justificación en aquel día delante de Dios. Está tremendo, ¿verdad? De repente dicen, entonces todos conocen a Dios, de una manera u otra lo conocen, hermano. Ya no estamos en los tiempos de la ignorancia donde Dios dejó pasar tantas cosas, no. Ahora todos, antes de morir, de una manera, algunos más o algunos menos, pero todos tienen conocimiento acerca de Dios y acerca de las cosas de Dios. Pero fíjate que es bien interesante eso, esta parte que decimos, Dios suministrará los medios necesarios a alguien que sí lo atesora, a alguien que dice, no, yo sí quiero de Dios. A esas personas, Dios suministrará los medios necesarios para que esa persona escuche el Evangelio y crea. ¿Cómo se respalda esto bíblicamente? Hechos 8, 26 y 39. Te voy a decir esto. Felipe el etíope, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que estaba haciendo el eunuco? No estaba leyendo, no entendía. Allá leen, pero no entienden. ¿Y qué hizo Dios? Mandó a uno de sus siervos, ¿a qué? A que le explicara lo que estaba leyendo. ¿A poco no? ¿Qué es lo que va a pasar cuando una persona de otra religión diga, yo sí quiero conocer a Dios? Está en el lugar equivocado, pero cuando Dios vea ese corazón, ¿qué va a hacer? Le va a mandar a alguien de nosotros para que le hablemos del Evangelio. Ahora imagínate, volvemos a recaer todo sobre nuestros hombros. ¿Y qué tal si yo le empiezo a hablar mis experiencias? Le han hablado de mi testimonio. Y ando, qué cruel es cuando hacemos eso, hermano. No estoy diciendo que sean malos, pero qué cruel que están necesitando del Evangelio. Dios vio que está habiendo poca luz, y le manda a alguien para que la luz lo alumbre, y nosotros vamos y les contamos que cúbrase con la sangre de Cristo, ate y desate, haga la oración de fe. Ahora, si hace la oración de fe y tú ves que está así, tráelo, y cuando traiga aquí vamos a ver si en verdad esa oración de fe hizo efecto. Si no, pues a predicarle el Evangelio, porque muchos vinieron atraídos por esa oración de fe, pero muchos se quedaron que con eso bastaba y se engañaron a ellos mismos. Poderoso es el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Otro ejemplo también de eso, mi hermano, es Cornelio. ¿Cómo que dice la Escritura? Que Cornelio se ponía a orar, que daba dádivas a los pobres, daba limosnas a los pobres, y que oraba a Dios. ¿Cómo siendo un centurión romano, mi hermano? Él hacía eso. ¿Quién le hablaba de eso? Ya lo hemos hablado. Tal vez lo que escuchaba, tal vez lo que veía, simplemente Dios. ¿Y qué hizo Dios cuando vio eso en él? ¿Le mandó a quién? Le mandó a Pedro para que le hablara. Es que yo, fíjate que tuve una visión así, 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 y que me ibas a venir. ¿Y qué hizo Pedro? Te voy a contar mi testimonio. No, hermano, le contó el Evangelio. Pedro, ¿quién nos dirige a nosotros? ¿Qué estamos estudiando los domingos? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos dirige, el que nos dice por qué estamos ahí? El Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo el Espíritu Santo a Pedro? Pedro nos dijo, ya entendí. Ahora esto, lo otro. Dios sabe qué pondrá a tu alrededor, y cuando vea
en el momento exacto entenderás por qué estás ahí. Si es cierto, quiere que le hable del Evangelio. Te voy a hablar del Evangelio, mira. Ay, está bien aburrido. El Evangelio, hermano, muchos lo tienen por aburrición, por aburrido. Otro, mi hermano, que es dice Hechos 17:27. A fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. ¿A quién estaba predicando aquí? Hechos 17:27. Estaba predicando a muchos. Qué tremendo. Qué tremendo. Aunque sea tientas, aunque sea poquito, que es lo que te decía en otras palabras. Aunque sea en otras, pero hay suficiente luz para que se salve. Cuando Dios vea en el corazón de uno de ellos que en verdad quiere seguir a Dios, Dios le va a mandar a alguien a que le predique. Y aquí hay testimonios de eso, ¿a poco no, hermano Pablo? La cosa, ¿han hecho caso de eso? No. ¿Por qué? Porque prefieren amar la idolatría y prefieren amar el pecado. Pero hay suficiente luz. ¿Podrá justificarse delante de Dios en aquel día? No. Está tremendo todo esto. Amén. Nosotros simplemente, mi hermano, cumplamos con la gran comisión. Si Dios nos manda a alguien, prediquemos el Evangelio. Tendrá que hacer su decisión esa persona. No nos corresponde a nosotros, sino al Espíritu Santo. Por eso oremos que el Señor, que el Espíritu Santo les abra su corazón, les abra el entendimiento para que ellos puedan seguir caminando. Porque si somos mandados a ellos es porque Dios vio una pequeña luz en ellos y quiere que la luz los alumbre. Pero será meramente su decisión. Poderoso es el Señor. Versículo 21. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. ¿Cuántos no han venido aquí pidiéndote, rogándote que les ayudes, que los lleves con tu Dios, que les hables de tu Dios? Y cuando tu Dios hace el milagro, mi hermano, dejan de venir. Ponen sus pensamientos marihuanescos, sus pensamientos egoístas, ¿y qué? Ahí nos vemos. Si vuelvo a necesitar, otra vez te busco, hermanito. Amén. ¿A poco no, mi hermano? Y su necio corazón se llena de oscuridad. El hombre es consciente de la existencia, el poder y la naturaleza divina del Creador por medio de la revelación general, de una manera general, mi hermano. Pero aquí dice que no le glorificaron. El fin último del hombre es glorificar a Dios. ¿A poco no cuando ya tienen el lago hasta acá que ya se están muriendo es cuando las buscan a Dios? Hasta el ateo dice, Dios mío, y eso que no creen en él. ¿A poco no, mi hermano? No le glorificaron, mi hermano. Hay muchos versículos. Y las escrituras exigen siempre el cumplimiento de este propósito. ¿Cuál? Glorificarlo. Glorificarlo es honrarlo, es reconocer sus atributos y alabarlo por sus perfecciones. Si la alabanza, si los cantos que cantamos hablan de esto, ¿a poco no tendrían que provocar algo en nosotros? Si no, hermano, es que entonces no tenemos el Espíritu Santo, estamos muertos. Por eso no puede haber piezos ahí, no puede haber, no, a mí me da pena, no, yo soy una persona así, no, hermano. Por naturaleza el Espíritu reacciona a su Creador. Y si los cantos que estamos cantando están llenos de palabras que lo glorifican, que lo honran, que reconocen sus atributos, ¿cómo dice ese canto que cantan los hermanos de Venezuela? Su poderío hace presente, ¿no? A mí me emociona eso porque me empiezo a imaginar y yo me empiezo a imaginar que voy a pasar por el medio del mar. Alabarlo por sus perfecciones. Entonces, si nuestras alabanzas hablan de eso, ¿por qué es que nosotros? Ahora, hay un extremo de emoción, pero el humano es emocionalista por naturaleza. ¿Por qué no se provocan emociones en nosotros? Si se supone que el Espíritu Santo, que da vida y la vida en abundancia está en nosotros, pues estaremos muertos, hermano. Tremendo, ¿verdad? Dice que ni le dieron gracias, dice. Se negaron a reconocer que todas las cosas buenas que disfrutaban provenían de Dios.
todas las cosas buenas que disfruta. No, esto lo tengo yo porque es mi trabajo mucho, soy bien ahorrador, esto es por mí. Se le olvida quién es el que le da la vida y las fuerzas para ganar lo que gana. ¿A poco no? No, yo es que yo me esforcé, es que yo me quebré la cabeza. Se les olvida quién es el que le dio esa inteligencia, ese raciocinio. Es que lo hice con mis propias manos. Y ahí podemos ver a un Nabucodonosor que terminó loco. ¿Que terminó cómo? Como los animales. Peor que los animales, hermano. Se envanecieron, dice después, hermano. La búsqueda de significado y propósito por parte del hombre solo produce conclusiones vanas. Y así nacimos. Así se formó este mundo. ¿Verdad? E incoherentes. No tiene coherencia, mi hermano. La ley de la evolución no tiene coherencia. Un chango y ahí salgo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque su necio corazón fue entenebrecido, mi hermano. Tan pronto que el hombre rechaza la verdad de Dios, esta es reemplazada por las tinieblas de la falsedad espiritual. Qué tremendo está esto, mi hermano. Juan 3, 19 y 20, lo ves en tu casita, mi hermano. Versículo 22. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios. Reina Valera dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre racionaliza su pecado, lo quiere justificar, dice, a ver, ¿por qué pequé? ¿Por qué lo hago de esta manera? ¿Cómo lo puedo hacer? Pero que no se den cuenta, que no me traiga consecuencias. El hombre racionaliza su pecado y demuestra su necedad total al inventar y creer sus propias filosofías acerca de Dios, acerca del universo y acerca de él mismo. Y por eso han salido todas las cosas. Volvemos a lo mismo. Se hizo el universo. No, es que Dios es bueno. Es que Dios ahí anda con su cabello largo y su cara de que, anda, digo, sírveme. Y de él mismo, que vienen del chango, que vienen de esto, que vienen de todo, de cualquier cosa, ¿verdad? Salmos 14:1 dice, dentro de sí dicen los necios, Dios no existe. Corrompidos están, sus hechos son repugnantes, no hay nadie que haga el bien. ¿A poco no, mi hermano? Salmo 53:1 dice, dentro de sí dicen los necios, Dios no existe. Sus hechos son repugnantes, no hay nadie quien haga el bien. El mismo salmo, las mismas palabras en dos salmos diferentes. Versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿A poco no todo toma sentido, mi hermano? Me parece que lo estamos viendo proyectado en este mundo. Cambiaron la gloria en semejanza de imagen. Sustituyen con adoración de ídolos el culto a Dios, al Dios verdadero. Los historiadores, mi hermano, de aquellos tiempos, todos los historiadores que puedes encontrar en la historia universal, informan que muchas culturas antiguas, este dato está bien tremendo, escucha lo que te voy a compartir, mi hermano. Los historiadores informan que muchas culturas antiguas no tenían ídolos en un principio. Qué tremendo, ¿verdad? Por ejemplo, Persia, Roma, incluso Grecia y Egipto carecían de idolatría en el tiempo de su fundación. No tenían ídolos, hermano. ¿De dónde salieron entonces? De la necedad, del pecado del hombre. Por eso dice, y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Adoran, el hombre adora a todo, pero no adora a Dios. Amén. Fíjate lo que pasa. Lo siguiente, mi hermano. El historiador Eusebio del IV siglo después de Cristo informó que las civilizaciones más antiguas carecían de ídolos
El primer registro bíblico de idolatría tuvo que ver con la familia de Abraham, en Ur. Tremendo. Porque ya sabemos que Adán no era judío, ¿verdad? Ni era israelita. Es más, no existía ni Judá ni existía Israel en los tiempos de Abraham. Otra vez, el primer registro bíblico de idolatría tuvo que ver con la familia de Abraham en Ur. Lee Josué 24:12. Entonces Josué le dijo a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel, hace mucho tiempo su antepasado Terach, padre de Abraham y de Nahor, habitaba al otro lado del río y servía a otros dioses. Según la Biblia, ese es el primer registro bíblico, hermano, que hay. Pero qué tremendo lo que hizo el Señor con Abraham, ¿verdad? Es el padre de la fe. El primer mandamiento prohíbe la idolatría, Éxodo 20:3-5, lo dicen en casita. Y los profetas siempre ridiculizaron a los que en su necedad la practicaban. Isaías 44:9-17. Ahí léelo, ahí está. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 13 al 16. Ahí vas a encontrar más. Aunque los dioses falsos que los hombres adoran no existen como tales, los demonios se encargan con frecuencia de representarlos. Como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 20. Lo que quiero decir es que los animales que ofrecen los no judíos se ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios, el apóstol Pablo en los Corintios. Qué tremendo, ¿verdad? ¿A quién le están ofreciendo adoración cuando andan ahí con el Santo Niño de Atocha, con San Juditas? A la Virgen de las tantísimas vírgenes que hay, al mismo diablo. ¿Tú crees que ellos lo saben? Y si les dices qué hacen, lo rechazan. ¿Cómo está diciendo la Escritura? También Dios los entregó. Santo, bien. Versículo 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos. ¿De dónde? ¿De quién? De su corazón. Y a la impureza. De modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. ¿Te acuerdas que hay una parte en Apocalipsis, en el último capítulo, que dice que aquel que quiera ensuciarse, ensúciese más? Y aquel que quiera santificarse, santifíquese más. También Dios los entregó. Esta es una expresión judicial en griego. O sea que en el griego esto tiene que ver con lo jurídico, con la ley. No la cumples, cárcel. Es una expresión judicial en griego que se emplea para aludir a la entrega de un prisionero para la imposición de su sentencia. Toma sentido, ¿no? A los hombres que se dedican a abandonar a Dios, Él los abandonará de esta manera. Y aquí hay muchos versículos otra vez. Él lleva esto a cabo de forma indirecta e inmediata. Esa es la primera. Con remonición de sus impedimentos para permitir que pequen y sufran las consecuencias del caso. Segundo punto, de manera directa y pendiente, mediante actos específicos de juicio y castigo divino, como lo vemos anteriormente. Después menciona inmundicia. El 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Este es un término general que se aplica con frecuencia a la materia putrefacta, que está podrida, como lo es el contenido de un sepulcro. ¿Qué es lo que tiene un sepulcro en su interior? Putrefacto, huesos, carne ya descompuesta. Se refiere aquí a la inmoralidad sexual, como dice 2 Corintios 12:21, Gálatas 5:19-23 y Efesios 5:3, primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 al 7, que hay hasta para escoger de eso, mi hermano. La cual comienza en el corazón y pasa a actos vergonzosos por el cuerpo, perdón. ¿Cómo decíamos? Primero llega a la mente, de aquí
aquí de la mente se baja el corazón, ya cuando está en el corazón está próxima a ser llevada a cabo. Ah, Señor Todopoderoso. Entonces, este versículo, mi hermano, habla de la caída en espiral que viene como resultado de la ira del abandono divino. Si Dios realmente abandonara a las personas como muchos creen, como muchas personas creen, su vida no estaría de lujo como la tienen ahorita. Ah, pero míreme lo que me ha pasado, lo que me ha sucedido. Estás todavía gozando de privilegios, porque si Dios te abandonara, híjoles, verías la gran diferencia. Poderoso es el Señor. Versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. La mentira. La mentira es una negación de la existencia de Dios, mi hermano, y de su derecho a ser obedecido y glorificado. Dios tiene todo el derecho de ser glorificado y de ser obedecido, hermano. Pero ¿qué hace el hombre? Todo lo contrario. Versículo 26. Por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas. Fíjate cómo va a tomar sentido lo que estamos viviendo en estos tiempos. Por eso Dios nos entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de su naturaleza. Pasiones vergonzosas, identificadas en estos versículos, mi hermano, como conductas homosexuales, un pecado condenado de forma terminante en las Escrituras. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo de 9 en adelante. Ahí vas a encontrar: no erréis, ni los fornicarios, y vas a encontrar toda la lista, y ahí están: ni los que se echan con varones, ni los afeminados. Y eso está tremendo, mi hermano. Cuando se refiere a las mujeres, ¿por qué primero dice hasta las mujeres? ¿Por qué hace mención de las mujeres? ¿Qué no la homosexualidad también es el lesbianismo? Y hay un punto bien interesante, mi hermano. Fíjate porque es interesante. Cuando se refiere a las mujeres, en lugar del término griego usual que significa mujeres, esta es una palabra genérica para el sexo femenino. Tremendo, ¿verdad? Pero fíjate, no termina todo ahí, hermano. Pablo menciona primero a las mujeres para mostrar el alcance de la impudicia bajo la ira del abandono. Y dices, ¿cómo? Porque en la mayoría de las culturas, las mujeres son las últimas en verse afectadas por el colapso moral. ¿Qué quiere decir eso? Siempre el más pecador, el más perverso, el más de lo malo es el hombre, y luego sigue la mujer. Por ejemplo, de repente en las cosas sexuales, el hombre es más cochino que la mujer. La mujer llega en muchas cosas, la mujer en las cosas malas siempre es la última. Entonces por eso menciona a las mujeres, para que veamos el alcance del pecado, que el pecado no respeta ni edad ni sexo. ¿Hasta dónde puede llegar el pecado? Bien. Poderoso es el Señor. Versículo 27. De la misma manera los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión, como pasó en Sodoma y como pasó en Gomorra. Poderoso es el Señor. Pablo describe así el carácter autodestructivo de este pecado, del cual el SIDA, como lo mencionábamos al principio, y muchas otras enfermedades de transmisión sexual en la actualidad son una evidencia espeluznante de eso. Versículo 28. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, ¿qué pasa cuando tú les dices, ¿lo tienen en cuenta? Dios te puede ayudar con eso. Es que a mí me gustan los hombres, a mí me gustan las mujeres, una mujer. Dios te puede ayudar con eso, es que eso no es cuerdo. Tú eres hombre, vete en el espejo y vete a todo varón más que yo. Eres hombre, eres mujer, tu voz suena a mujer, tus movimientos son como de una mujer.
Pero ¿qué hacen? Ellos no quieren tener en cuenta a Dios. ¿Y qué hace Dios? Los entrega a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Poderoso es el Señor. Esa palabra de mente reprobada, depravada, en Reina Valera 60 dice reprobada. La traducción de una palabra griega que significa no pasar la prueba. Reprobada, depravada, reprobada. Se empleaba con frecuencia para describir metales inservibles que se desechaban porque contenían demasiadas impurezas. Dios ha puesto a prueba la mente del hombre y ha determinado que carece de valor y utilidad. Por eso la reprueba, por eso la deja que no sirve. Como dice Jeremías 6:30, fíjate cómo dice: pero a ellos se les llamará plata desechada, porque yo, el Señor, los he desechado. Qué tremendo, ¿verdad? Versículo 29. Están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, implacables, inmisericordes. Versículo 32. Y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, porque muchos saben que van al infierno y que van a morir de una enfermedad, saben que se pueden morir de una congestión alcohólica, saben que se pueden morir de muchas, pero aún así lo hacen. Sino que también regodean con los que las practican. ¿Tú te has dado cuenta que se juntan con puros borrachos, con más borrachos? El homosexual se junta con más homosexuales, el ateo se junta más, el hijo del diablo se junta, todos se juntan así bonita porque se apoyan. Cuando un homosexual, sabiendo que un hijo de Dios le va a decir una verdad y le va a estar orando por él, se junta con él, son raros. Y tal vez ya tengan esa pequeña luz que Dios está viendo y por eso te permita o te mande a ti para que le prediques el evangelio. Cristo vive, aleluya. Poderoso es el Señor. ¿Por qué no te pones de pie, mi hermano, y oramos? ¿A poco no está bien tremenda la carta de Dios? ¿Qué dices? Ay, con la predicación de